ah, con la de eso de entender de transitividad, Ajá. mm, pero sí los hice. Bueno, le intenté. Sí, de hecho, como, bueno, quedó que iban a trabajar este cuadro, ¿no? Que se ve en pantalla, no sé si alcanzan a observar. ¿Qué más? Ajá, el pasado, presente y futuro. O Panop, Panoa y Panos. Adelante. ¿Qué más, Sebastián? Y yo, ¿sabe qué? No miré eso yo los hice, sí los hice pasado, presente, pero no, no usé la, o- El el, cuadro. bueno, el que había un ejemplo, am, o de Oni, porque Oni también es como otra forma, Oni es beber. Oni. A Bueno, ver, a lo mejor lo hizo de esta forma. yo lo hice así, Temastiani. Así. Bueno, ejemplo de verbo, el verbo transitivo que usé es walcui, traer, Ujú, traer. Pasado, nicualquic, traje, ujú, ticual, tic, ujú. trajiste, quijualquic, trajo, él o ella, ti, Sí. tiju- tijualquique, trajimos, Mm, anquijualquique, trajeron, quijualquique. Eso es, eso que es trajeron, nick, walqui, traigo, tic, walqui, traes, quijualqui, trae, él o ella, ticualquic, con H, trajimos, anquijualquic, traen ustedes, quijualqui, trajeron ellos o ellas, ujú, ni cual quiz. Con S, traer, ti cual quiz. ujú, Traerás, qui cual quiz. Traerá él o ella. Ti cual quiz que traeremos. Anqui cual quiz que traerán ustedes. Qui cual quiz que traerán ellos. sí. Ejemplo de verbo en intransitivo. Al día significa derritir. mm, Pasado. Nick Attic. Nick Attic. Derritía. Tic Atiac. Derritiste. Ki Atiac. Derrito. Tlatiaque. Derritimos. Anquiatiaque. Derritieron. Quiatiaque. Derritirán. Nicatía. Derritir. Ticatía. Derrite. Quiatía. Derri- derrítenlo él o ella. Ujú, Ticatía. Derriten. Anquiatía con H. Derritan.
Nicatía, derritar. Ujú. Nicatías, derretiré. Ticatías, derritirás. Quiatías, derritieron, derri- derritirán. Ticatías, derritimos. Anquiatías, derritiraremos. Quiatías, derritirán. Ejemplo, verbo transitivo. Neguani cual qui octli. Yo traigo pulque. Tehuaticualquic. Octli. Tú traes, tú trajiste pulque. Anme wanme anki. Hualquisque. o- Octli. Ustedes traigan pulque. Verbo intransitivo. Ticatiac. Tzel. Derritiste hielo. Ticatía. Tzetl. Derrite hielo. Anquiatías. Derritaremos. O anquiatías. Tzetl. Derritaremos hielo. Traté de usar otros verbos y Los verbos, perdón, sí. se me Ujú. un poquito, me la puse más difícil yo mismo, Temachtiani. Sí, está bien, O porque Tlazocamati, Anexcaque. ¿qué más? Nictlasojkamatitic teixpantimotiki. Sí está bien, los presentó desde los pronombres, ¿verdad? Quema, Los pronombres personales utilizando el prefijo pasado, más verbo. pasado y presente. Ajá. Es correcto, sí. Sí, Ticatilique es derretir. Atilisque. atilique, oh, ¿qué más temas tiene? Entonces esta era un variante que Sí, encontré. sí, sí, es A, variante, pero sí se entiende. atía. El verbo derretir, atilia. Al, altía, Atilia o atilisque. a- al, atilia o altilia. Atilia. Atilia. La variante sería altilia. Hay como una nota, ajá. Pero sí, se a- entiende. Atilia. Ujú. Ahí lo puse en el chat, Sebastián, a ver si así es. Atilia. Atilia, Así se escribe. atilia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál ¿Qué más? Tlaxtlahui, Tlazocamateixpantimoteki. Ujú. Este, ¿Alguien más? Bueno, en relación al último, al cuadro, teníamos que traducirlo y conjugarlo. Ajá, sería la conjugación y la traducción para que para que se entendiera. Bueno, a ver, usted me dice, Onipowa es con T, Nipowa Onipowa, Onipoas, ¿sí? con, con H al final, con Poa, T, sí, sí, con H al final. con T. Nipowa, cuento. Ajá, Nipowas, contaré. ajá, Nipowaya, contaba. ajá. En transitividad, ¿no? Sí, ajá, en imperfectivo. Eh, Imperfectible. Onikochiki, dormí. Nikochi, duermo. Nikochis, dormiré. Nicochilla, dormía. Sí. Imperfectivo. Eh, Nikisa es salí. Nikisa, salgo. Nikisas, saldré. Nikisaya, salía. O Nihuetzca es reír. sí.
Ajá, Onihuetzca, reí. Nihuetzca, río. Nihuetzcas, reiré. Mm, Y Nihuetzcaya, reía. ¿Sí sí, está correcto? sí, Entonces, no, yo no lo conjugué con los diferentes pronombres. Yo solo conjugué en pasado, presente y futuro sí, sí. algunos verbos, pero igual cuando llegué a beber, al verbo beber en pasado, ya no supe qué poner. Si es oni oni o como Onionis. onionis, Ajá. es bebí, Sí. bebí, Bueno, ahí hay sí, una pequeña diferencia. Por ejemplo, onionis, onionic, onionic, es onionic. onionic chocolate, Ajá. Onionic. onionic Sí, chocolate, bebí chocolate, exactamente. onionis. Ah, Onionis, chocolate. ok. Entonces, hice también hice unas oraciones, por ejemplo, Onitoca, Mactlanti, Guanse, eh, o, Comej, sembré 11 árboles. Sí, come. Nada más que ahí me perdí, si es Comej o Cachtli. Puede ser cualquiera de los dos Sí, árboles. sí, sería la variante. Por ejemplo, aquí nosotros pues, los conocemos como cosme, co, Ar- cosme. árboles. Ajá, Ah, Onitoca, Mactlanti, Guanse, Comej, sembré 11 árboles. ajá. Nichihuas Pachtli, haré medicina. Sí, Nignamaca, Sempowali, Totolmej, to- totalme. Totolmej, ajá, vendo 20 pájaros. Sí. Sí. Ah, bueno, y sí le digo, conjugué otros verbos, pero ya el compañero pues ya le avanzó en eso. Y eso es parte de lo que hice. Sí, sí, de hecho, bueno, la intención de esta actividad era de que ustedes pudieran conjugar, ¿no? Los diferentes verbos en pasado, presente y futuro, así como está en este cuadro que les estoy presentando. Pero bueno, sí, igual, si ustedes tienen la iniciativa de realizar, por ejemplo, lo que hizo el compañero, pues adelante. Aquí no se le cuarta, a nadie en digamos, lo que escribe, lo que quiere escribir. La que lo presenta y pues es igual, pues es parte de el aprendizaje. Entonces no sé si tuvieron dificultades, tienen alguna duda sobre este trabajo. Si no, pues vamos a avanzar, ¿no? Con el tema de hoy. Pues le avanzamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, el tema de hoy, así en general, pues son los sustantivos en lo que es en la lengua náhuatl. Antes, como una nota para que ustedes lo tengan en cuenta, es la pluralización me. En náhuatl, me es un sufijo plural que se usa para indicar que un sustantivo o pronombre está en plural. Aquí algunos ejemplos de su uso. Tlacatl, hombre. Tlacame, hombres. Cihuatl, mujer. Cihuame, mujeres. Misto, gato. Mistome, gatos. Persona, alguien. Teme, personas, gente. También se usa con pronombres. Nejua, yo. Tejuame, nosotros. Entonces, el me es un sufijo plural que se usa para indicar que un sustantivo o pronombre está en plural. Lo podemos utilizar en
sustantivo o pronombre. ¿Verdad? Como una nota. Bien, vamos a ver las diferentes clases de sustantivos. Primeramente vamos a trabajar con el sustantivo concreto. En, en esta clase, si nos da tiempo, pues lo presentamos. Tenemos que realizar algunas actividades igual en relación a los sustantivos concretos. De ahí pasamos a los sustantivos abstractos. Su principal característica es yotl o noisqui listli. Yotl o noisqui listli. Yotl o también listli. Tenemos los sustantivos de actor. Su característica es ketl. Los de instrumento es nastli, loni, coni. Y los sustantivos propios. En los sustantivos en náhuatl terminan por lo general en tli, tl, li y in. Prácticamente en todos los sustantivos, las diferentes clases de sustantivos. Los sustantivos concretos se refieren a sustantivos que se pueden cuantificar, tocar, manipular, percibir por los sentidos. Los podemos ver, tocar, oír, oler y saborear. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, el tetl o teme, piedra o piedras. Tecomatl, ánfora. Tlali, tierra. Xochitl, flor. Contli, olla. Tlacotl, leña. Ah, pero antes aquí dice tzontecontli. Tzontecontli es la parte del cráneo, ¿no? De la cabeza, tzontecontli. Tlacayot, tlacotl, perdón, tlacotl, leña, matli, mano, otli, camino, pastli, medicina, cactli, guarache, tlantli, diente, amochli, libro, códices, costlacuiloli, lápiz de madera, tlaquentli, ropa o prenda, comali, comal, chocolate, chocolate y coatl, serpiente. Esos son algunos sustantivos concretos que podemos cuantificar, tocar, manipular, percibir por los cinco sentidos, que son tocar, oír, oler, saborear, ver. Cali, escritorio, cuá, patlaxin, tlajuilol, escritorio, mesa, cuá, patlaxin, itzcuintli, perro, tototl, pájaro, yolotl, corazón. Son parte de los sustantivos concretos y aquí les presento algunas oraciones con la cual podemos trabajar. Dice, Onechmomostikuatl pancogio. Me asustó la serpiente en el bosque. Bosque, cogio, costli, árbol, cosme, árboles. Nosiwan quinchigua, tlaxcalme. Mi esposa les hace tortillas. Niconi chocolate totonki. Tomo chocolate caliente. Nikneki se tlaxcali totonki. Yo quiero una tortilla caliente. Niknamaka tlaxcalme pan tianquisco. Vendo tortillas en el tianguis. Niktoka se cohtli iwan anmocoltzin. Yo siembro un arbolito con su abuelito. Iknin, tu hermano.
Nictoca Xochitlipantepetl. Yo siembro una flor sobre la Ipantetl, perdón, Ipantepetl. Nictoca Xochitlipantepl. Yo siembro una flor sobre la piedra. Pan en y pan sobre te wan y wan con. Y bueno, aquí los verbos que vamos a seguir trabajando. Pia tener, chiwa hacer, neki querer, oni beber, ita ver, gua comer, cochi dormir, paqui alegrar, contento, choca llorar. También vamos a ver los sustantivos abstractos. Un sustantivo abstracto es aquel que se usa para significar una idea, experiencia o cualidad en lugar de un objeto. Es una palabra que no podemos detectar a través de nuestros cinco sentidos. En otras palabras, son sustantivos que no se pueden ver, oír, oler, saborear ni tocar. Los sustantivos abstractos se crean agregando ciertas raíces sencillas o compuestas, raíces nominales sencillas o compuestas. El sufijo yo más el sufijo absolutivo tl. El sustantivo resultante significa la cualidad o esencia de sustantivo. Ejemplo con yotl. Nantli es madre y nanyotl es maternidad. Teotl es Dios y teoyotl esencia divina. Aquí les presento unas oraciones utilizando estas palabras. Dice, Ipan noyoltzin oncas teoyotl. En mi corazón hay una esencia divina. Y les presento con la terminación listli. Citlali estrella, Citlaltzin honrada estrella y Citlaltzintli muy honrada estrella. Citlaltzintli nimitzmaca no nequilis, muy honrada estrella te doy mi amor. Paqui alegrarse, feliz. Paquilistli es felicidad, alegría. Nicmaca paquilistli no itzcuintzin. Pampa nicnapaloa, tinopaquilistli. Le doy alegría a mi perrito porque lo abrazo, tú mi alegría. Tinopaquilistli, tú mi alegría, o tú eres mi alegría. Tlazohtlalistli amar, nimitztlazohtla yo te amo. Tlacamatilistli obediencia, chipahualistli pureza, tzopelilistli dulzura, tapayolilistli redondez, tequipachilistli tristeza, depresión, chocalistli llanto, sihuachocani llorona, mochocalis nech itia nechcochitia, tu llanto me hace dormir, tlahuilolistli iluminación. Monemilis Kimaka Tlahuilolistli, tu vida le da iluminación. Cochilistli, sueño. Cochi, dormir. Tlatzihuilistli, pereza. Tikpia Tlatzihuilistli, ¿tienes pereza? No cocochilis, ma sitonali. Mi sueño es que llegue el día. Campaniquitas mopaquilis, donde vea tu felicidad. Y camiecuetz quilistli con mucha risa. Aman onca chocalistli, ahora hay llanto. Panoyolo wan nonemilis en mi corazón y mi vida.
Ashan o aman ahora. Moixuetzquilistli, onca chipahualistli. En tu risa hay o encuentro pureza. Ken tinechneki amo yaka nechneki. Como tú me quieres, nadie me quiere. Nimitztlasojkamatilia pampa no guantica. Te agradezco porque estás conmigo. Xinechnapalo nikneki nikneki nikmatis monequilis. Abrázame. Quiero saber tu amor. Nequilistli es amor. Noyolo iwan. Xochime nechpactia. Mi corazón y las flores me alegran. Xipatlani iwan noyolo. Vuela con mi corazón. Nimitz, nimitztlayocolia nonequilis. Yo te regalo mi amor. Nimitzmaca. Yo te doy. Chiwa hacer. Nemi vivir. Nemilistli existencia. Tlachpana barrer. Tlachpanilistli barrido, Ilnamiki recordar y Pospoloa eliminar. Motlachpanilis ki Pospoloa motlailnamikilis, algo que desaparece, desaparece de tu recuerdo. Innemilistli nechpactia, esta existencia me hace feliz. Monemilis Kipactia Noyolo, tu existencia hace feliz a mi corazón. Nonemilis Nech, Nechiwa Kimaka Noyolo, mi existencia hace darte mi corazón. Tlazohtli o Tlazohtli ya amar Nimitlazohtla, yo te amo. Notahtsin. Kalaki entrar. Shikalaki entra. Shiktsakwa noneclicio secar. Shiwatsa motlaken. Tamachihualis medir. Tlaquentli ropa. Tzopelik dulce. Tehuatzin shikalaki entra. Huelik sabroso o delicioso. Momahuizotzin. Por favor, gracias a usted. Nextlazohtla notatzin pampa ni tequitini. Me ama mi padre porque soy muy trabajador. Xiquinmaca motzopelilis moconeguan. Dales dulzura a tus hijos. Notlacamatilis onech. Nechititihken ninemis. Mi experiencia me enseñó a vivir. Cualtzin Itapayolis, Metzli, Chipahuac, bonito la redondez de la luna blanca. Xinechmaca tzopelilistli, me das dulzura. También tenemos los sustantivos de actor. Estos sustantivos se refieren a ciertos oficios o profesiones. Para nombrarlos en la lengua náhuatl es necesario aglutinar ciertas raíces de palabras que describen el trabajo que realiza en nombre del actor. Por ejemplo, tlapahtiquetl, el que cura, doctor. Tla, se refiere a la persona. Pastia, curar, que a quien y se dedica, y TL, la marca del sustantivo. Tlamachtiquetl, el que enseña, profesor. Ni manowia, ni manowia, defender.
Tlamanohuixquetl, el que defiende, abogado. Tequiwa es autoridad. Tequiwa Tlayecanquetl, el que guía con autoridad. Autoridad o presidente. Teocali. Tlayecana, guiar. Tlayecanquetl, guía. Caltlayec Chihuahquetl, el que construye edificios. Ingeniero civil. Masehualtecchiquetl, que sirve al público, servidor público. Masewali, gente común. Pipilti, gente de la nobleza. Xochtlahtoquetl, el que escribe poesía, poeta. Tlahcuilosquetl, el que escribe, escritor. Tepanchiquetl, el que construye paredes, albanil. Tlanamacaquetl, el que vende, comerciante. Tlacualtlanamacaquetl, el que vende comida. Tlacualchiquetl, cocinero o cocinera. Tlachpanquetl, el que barre, barrendero. Tlamajquetl, el que entrega la ofrenda, ofrendador. Tlamanilistli, ofrenda. Tominpoxquetl, el que cuenta el dinero, contador público. Xochitlanamacaquetl, el que vende flores, florista. Pizzona- Pizzonacatlanamacaquetl, el que vende carne de puerco, carnicero. Aquí están aglutinados carne, cerdo, el verbo vender, la de persona, que el que y tel el sustantivizador. Nacatl, Nacatpitzonacatlanamacaquetl sería la composición. Vamos a observar pequeño cómic de Tenoch, dice no iknintzin canon o tinemia. Temach tizoc o nimomachti aman noteki nitlamanauihquetl. Wan tehuatzin manauia es defender. Tenoch nehua amo onimomachti noteki nitlanamacaquetl. Wan nosiuan kinnamaka kakmeh, wan tlakentli, tlakemitl, tizoc, tikinpia mokoneuan, tenochkemah ome, se telpokatzin wan se ichpokatzin. Telpokatzin es niño, ichpokatzin es niña. Telpochtli, ichpochtli. Tenemos el sustantivo de instrumento. Son sustantivos compuestos para nombrar objetos y por su función en vida de los seres humanos. El sufijo de estos sustantivos son wastli, loni y coni. Was, acción que realiza. Marca del sustantivo es tli o i. Tlachpana, barrer. Piloa, colgar. Tlachpana son verbos. Tlachpana, barrer y piloa, colgar. Tlachpauastli, escoba. Tla- Tlapiloa, Tlapilohuastli, gancho para colgar ropa. Tlapipitzaloni, abanico. Movimiento lon. Tepoztlaseseya loni, refrigerador. Tepozpatlani, avión. Coscatl, collar. Xochicosca, loni, collar de flores. Xochicoscatl, coscaloni, collar. Tlaquentli, cal, cal, caltlacuatlanamaca, kili, caltlacuatlanamaca kili, restaurante.
Caltlaquentlanamakili, tienda de ropa. Calxochtlanamakili, florería. Caltlaxcalnamakili, tortillería. Tlaxcali es tortilla. Nia, Caltlaxcaltlamakali, ni Tikneki, Tlaxcali. Y bueno, estos son los diferentes tipos de sustantivos con los que vamos a estar trabajando estas sesiones que vienen. Les voy a presentar el sustantivo concreto. Nos dice que en náhuatl los sustantivos concretos son aquellos que nombran cosas, seres o elementos tangibles, es decir, que se pueden percibir con los sentidos. Estos nombres son muy importantes en la lengua porque reflejan la relación directa con la naturaleza, la vida cotidiana y la cosmovisión de los pueblos náhuatl. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos observar Cali, Coyotl, Tlaxcali y Tetl. ¿Sí? Estos son sustantivos concretos, ya que los podemos observar, ¿no? Vamos a ejemplificar con los diferentes sustantivos concretos en la lengua náhuatl que los podemos encontrar en la naturaleza, en los objetos de la vida cotidiana, en los alimentos, animales. Por ejemplo, en la naturaleza podemos encontrar atl, agua, tetl, piedra, cuautli, águila, tonali, sol, tlacatl, hombre, Quetzalpalin, lagartija, Coscatl, collar de jade o piedras preciosas, Xochitl, flor, Tlapitzali, flauta, Tlacotl, leña, Contli, árbol, Citlali, estrella, Nube, moxtli, Ayahuitl, neblina, Metztli, luna, Ilhuicac, cielo, Hueyatl, mar, Atoyatl, río, Tepetl, cerro, Tlali, tierra, Zacatl, zacate, Xoyatl, palma, Atezcatl, lago, Tlayua, noche, Tecihuitl, granizo, Quillahuitl, lluvia, Tlapetlanot, Tlapetlanotl, trueno, Tlalolini, sismo, Yejecatl, viento, Tetl, Tletl, Tletl, fuego, Yolotl, corazón, Sentli, mazorca, Cihuatl, mujer, Tla, Tlapetlanyotl, cometa, Tepetl, Tepetletl, volcán, Tepetletl, Nehua, Nicpia, Ome, Coscatl. Yo tengo dos collares. Nehua, Niquita, Metzli, yo veo la luna. Nehua, Nitlazotla,
Nitlazohtla metzli, yo amo la luna. Nehua nicpiase yolotl weyi, yo tengo un corazón grande. Nehua nicuelita niquitas atescatl, yo me gusta ver el lago. Estos son algunos ejemplos de algunas oraciones utilizando los sustantivos concretos, lo que es parte de la naturaleza. También tenemos los objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, cali, casa, metlatl, metate, piedra para moler, comitl, olla, petlatl, petate, xicali, vasija, cactli, guarache, calzomitl, pantalón, cuetlaxtlanili, cinturón, cuatlamanali, sombrero, molcachitl, molcajete, metlapili, metlapil, tlecuitl, fogón, brasero, ixpali, silla, huipil, vestido, cuetlaxcactli, zapato, amochtli, libro. Igual ejemplificamos con algunas oraciones. Nehua, nicpia, macuili, amochme. Yo tengo 5 libros o códices. Nehua, niconamiquia, no, no cacuán. Nehua, niconaquia, no cacuán. Yo me pongo mis guaraches. Nehua, nicpia, se ixpalitl. Yo tengo una silla. En los alimentos podemos encontrarlos con yelotl, elote, tlaxcali, tortilla, yetl, frijol, chili, chile, tamali, tamal, moli, mole, xonacatl, cebolla, chayotli, chayote, chocolatl, chocolate, atoli, atole, nanacatl, hongo, petzayotl, sandía, huachilotl, nosopolan, plátano, aguacatl, aguacate, xocomecatl, uva, pinoli, pinole, texocotl, tejocote, axox, ajo, matzatli, piña, acexocotl, acexocotl, fresa, yepazotl, epazote, saxocotl, guayaba, cacahuatl, cacahuate, lalaxocotl, nosocajiel, naranja, camohtli, camote, chilmoli, salsa, nochtli, tuna, aguacamole, aguacamole, zapotl, mamey. Y en los animales, mixtli, puma, coyotl, coyote, coatl, serpiente, totoli, guajolote, mistongato, cuautli, águila, mazatl, venado, quetzpali, lagartija, ocelotl, ocelote, techalotl, ardilla,
tecolotl, tecolote, osomatli, mono, caguayo, caballo y bueno, aquí lo vamos a poner una variante de Wishnotl, de Wishnotl, caballo, Huitzitzili, Huitzitzili, colibrí, Tochtli, conejo, Zipactli, cocodrilo, Chapoli, chapulín, Poloco, burro, Guanaca, gallina, Huexolotl, guajolote, Castil, gallo, Moyotl, zancudo, Huilotl, paloma, Quimichi, ratón, Papalotl, mariposa, Tzopilotl, sopilote, Yepatl, zorrillo, Colotl, alacrán, A- Acuacautl, Acuacuatl, aquí es Acuacuatl, Acuacuatl, rana, Tocatl, araña, Chitopapach, oveja, Tototl, pájaro, Quetzal, Cuacue es el toro, Solín, codorniz, Alotl, guacamaya. ¿Cómo se forman? Sí, Maestiani, nomás una pregunta, ¿cuál sería? No mire que ahí está la- el oso. ¿Cuál? O tal vez sí está, no sé, no, no, tal vez no lo oí. El oso. El oso no está. De hecho, miren esto. Aquí solamente están algunos ejemplos. Ustedes en esta semana el trabajo que van a realizar es investigar otros sustantivos concretos de la naturaleza, de objetos de la vida cotidiana, los alimentos y animales. Entonces, estos son algunos ejemplos. Ya ustedes, la tarea que van a realizar es investigar otros, aparte de lo que les estoy presentando. De igual forma, en cada grupo, digamos por ejemplo, en el de naturaleza, van a hacer algunas oraciones. Por ejemplo, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Pero estas son las que les presento. Ustedes van a realizar ya sean dos o tres o cuatro o los que ustedes quieran realizar en relación a los sustantivos concretos en esta parte de la naturaleza. Sí, 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 se va entendiendo lo que van a realizar para estos días, esta semana. Sí, Temachten. Ah, perfecto. Entonces, aparte de estos que son en la naturaleza, van a investigar otros y van a realizar unas pequeñas oraciones, por ejemplo, como las que tengo en pantalla. Dice, Nejuan Nicpia Ome Coscatl. Yo tengo dos collares. Nejuan Nicuelita Niquitas Atezcatl. Yo me gusta ver el lago.
Y al último dice, ¿cómo se forman los sustantivos concretos en náhuatl? La mayoría de los sustantivos terminan en tl, tli o li, que son sufijos típicos en esta lengua. Ejemplo, tetl, piedra, yelotl, elote, chocolatl, chocolate. Cuando estos sustantivos se vuelven plurales, se usa el sufijo me, es el que les presenté al principio. Dice teme, tetl, piedra, y teme, piedras. Aquí se suprime el, la terminación de tetl, nomás queda te y para pluralizar me, teme, piedras. Mistli, mistli es puma. Mis, misme, misme, pumas. Tlacatl es hombre y tlacame, hombres, muchos, muchos hombres, tlacame. En, en la palabra mistli se suprimió la li, y se puso el me para pluralizar. En tlacatl se suprimió la tl y se le puso el pluralizador me, tlaca, me. Tlacatl es uno y tlacame son muchos. ¿Sí? Esa es la forma en cómo los sustantivos concretos son los sustantivos concretos en náhuatl. La terminación. Y bueno, por ejemplo, aquí en lo último, igual vamos a hacer unas oraciones para ejemplificar y ustedes puedan realizar lo propio. Nikita, Nikita, Yeyi, Mistli o Coyotl. Nikita, Yeyi, Coyotl, Pan, Tepetl. Veo tres coyotes en o sobre el cerro. Otro, Cuautli, Cuautli, Patlani, Huecapa, el águila, vuela alto. Huitzilin, Huitzilin, Quipipina,
Xochitl, Huitzilin, el colibrí, Pipina, la flor. Pipina aspira la flor. Otro, Tochme, Toch, Tochme. Si se dan cuenta, aquí se suprime el cli porque se está pluralizando. Tochme, Nemi, 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 Pan, Cogio, los conejos viven en el bosque. Pancogio. Y así de esta manera van ustedes realizando sus pequeñas oraciones. Igual para que no se compliquen, no le pongan así mucho. Y si es que ya pueden ponerle todo lo que ya hemos visto, pues adelante. Por ejemplo, IPAN es en el pan, en el, o IPAN sobre. ¿Sale? Si se les, ¿cómo ven? ¿Se les va a complicar o es fácil de realizar? Sí, lo intentamos. Bueno, yo lo Sí, intento. sí, correcto. Entonces esto sería parte de lo que ustedes van a realizar para estos días. Esto es en relación a los animales. Aquí vamos a poner otro ejemplo. Nicpia, Nicpia, mm, Miek, Miek. Huexolome. Nicpia miek huexolome. Tengo muchos guajolotes. Otro. A ver, díganme uno. Las mariposas son muy hermosas. Ujú. Pa, palome. Cua, 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 cual, sí, sin. Papalome, cuascualtzin. Ujú.
Sí, así sería. Otra. El murciélago come insectos. El murciélago. Tinaca, quinqua, yolcacuechtique. El murciélago come insectos. Tinaca, quinqua, yolcacuechtique. Así quedaría. Ujú. En- Aquí creo que no pusimos unos. Vamos a poner unos. Es en alimentos. Díganme, díganme uno. Vendo elotes. Ujú. Nick, Namaca, Yelome, Yelome, vendo elotes. Ujú. Mastiani, una pregunta ahí. Nic, Nicnamaca, el, es en pasado, vienes, Mm, también se puede escribir Onimaca, viene siendo lo mismo. mm. Nick Namaca, en Nicnamaca pasado. y Onimaca, Onimacac es Oni, Onimaca es dar. Onimaca. Ujú, Oye, pensaba que poniéndole Oni como prefijo era en pasado, otra ujú. Por forma de ejemplo, escribir. Namaca, ¿no? Este es Namaca, es vender, vender. Sí, Namaca. El otro, ¿cuál decía? Onimaca. Así. Gema, Onimacac, Onimaca es dar. Onimaca es dar. O puede ser Nimaca. Ujú. Otemacheni, y si, pero si fuera Oni Namaka, Oni Oninamac. Namaka,
Ninama, Oninamaka. Onimakak. Esta, O sea, Oninamak. ¿Cómo? O, ni, Oninamaka. así. ¿Qué más? Oninamak. O, Ahí s- es o sea, nomás la... vendí. ah, ¿qué más? Vender. Es que, bueno, aquí dice Oninamakak y abajo dice Onimakak. Esa es la diferencia. Vendí. De hecho, Onimakak es di. Oninamaka. Vendí. Onimakak es di, ya en tiempo pasado. ¿Qué más? Así era. Así Namaka. queda. Namaka es vender, el verbo vender. Oninamakak, vendí. Y Onimakak, di. Ya di algo. Por ejemplo, Onimakak Setlaxcali, le di una tortilla. ¿Qué más? Ajá, Temachani, ese sería la... dónde está Namaka? Y si fuera Nick Namakak. Me estoy refiriendo a mí, yo. Ni Es Namak. un sufijo de verbo irregular. ¿Qué más? Ok. De verbo regular, perdón, de verbo regular. Así, ¿no? Ninamakak. Ni Namakak. Y luego se pone la K al último. Ajá. Ni Namakak. Ujú. Ninamakak. Ahí ya me estoy refiriendo a mí que vendí. Ninamakak. Vendí. Vendí algo. Ninamakak. Yo vendí. Ujú. Ahí sería Coli. yo vendí. Ujú. Así sería. Niknamaka Yelome. Por ejemplo, ni ko loa Nicololoa Nanacatl. Na- o Nanacame. Nana, Nanacame. Nicololoa Nanacame. Punto. O yo junto. Hongos. Junto hongos o yo junto hongos. Nicoloa. Pero bueno, aquí ya, para no confundirlos, traemos la regla, porque si le pongo Nejua, Nicololoa, Nanakame, entonces sería yo junto hongos. Nejua, yo, Nicololoa. Ujú. Niktoka, Niktoka, Yetl, Niktoka Yetl. ¿Qué es?
Yo siembro Ujú. ah, frijol, Siembro. siembro frijol, yetl, Frijol. yet- Ahí está. Yetl. Niktoka yetl. Yo tengo otra tamachtani, tortilla con chile, Ujú. Tlaxcali. Tlaxcali. Ica. Chile. Chile. Tortilla con chile. Sí, Tlaxcali y Cachile. Por ejemplo, Nejua, Nejua Nicua, yo como. Nejua Nicua, Tlaxcali y Cachile. Yo como tortilla con chile. ¿Eh? Si se hace una oración un poquito más amplia, más larga. Pero así igual pues, tortilla con chile. Tlaxcali y Cachile. Sí. Y bueno, esa es la actividad que ustedes van a realizar, lo van a complementar a lo mejor con unos 5, 6, 7 o los que puedan escribir. Y en la próxima clase igual los presentan y los diferentes tipos de sustantivos. Este, adelante, es lo que van a realizar estos días sobre los sustantivos concretos. ¿Hay alguna duda de lo que van a realizar estos días? Adelante. Al parecer no. Hasta mm, ahorita no va. No. Bueno, machicuali. entonces pues pues es lo que vamos a trabajar estos días. Cualquier duda, pues no me lo hacen saber para, pues si tienen algunas dudas, ir disipando y si no, pues ya lo presentan en la siguiente sesión y pues no sé si habría dudas, comentarios, adelante, si no, pues nos